El Señor puso en mi corazón, así como que de último momento, está recordando este punto maravilloso del misterio de los gentiles. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra, ¿no? Y que se me hace muy pertinente poder recordar que este misterio estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y que los pactos fueron hechos a Abraham tomando en cuenta este misterio, donde estábamos incluidos, llegado el tiempo. Como lo leímos en el camión en Romanos, ¿verdad? El Señor sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, pero todos en un proceso. Primeramente, al hijo menor, prodigando los bienes, y luego al hijo mayor, no queriendo entrar a la fiesta, hasta que tener misericordia de todos. Y en esa misericordia del hijo menor, habiendo prodigado los bienes, una vez que volvimos a casa, la parábola termina en Lucas capítulo 15 con esta incertidumbre de no saber si el hijo mayor finalmente entró o no a la fiesta, pero la palabra de Dios en Romanos nos enseña que el hijo mayor va a entrar a la fiesta finalmente y todo Israel será salvo, ¿no? Lo leímos en el camión, ¿sí? Ahora les voy a compartir, antes de entrar a Tesalonicenses, una ciudad a la que no vamos a ir, probablemente la única de las cartas de Pablo, es Colosas, ¿no? Colosas está al sur de Éfeso, en Turquía, y es la única ciudad probablemente que no vamos a ir en este viaje, de las cuales visitó Pablo y dejó una carta en cada una de ellas. Fuimos a Filipos, fuimos a Tesalónica, vamos a ir a Corinto, vamos a ir a Éfeso, pero a Colosas no vamos a ir. Y hay algo que se escribió el apóstol Pablo acerca de este misterio de los gentiles en Colosenses, si son tan amables de abrir sus Biblias, en el capítulo 1, versículo 24 en adelante. Solo una lectura breve a manera de introducción para que no olvidemos que estamos enfocados en la develación del misterio de los gentiles, del cual formas parte, ¿no? Y dice Pablo, Colosenses 1, 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había, esta es la palabra de Dios, fíjense cuál es la palabra de Dios que anunciaba Pablo. Esto está increíble. La palabra de Dios que anunciaba Pablo es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a la humanidad, dice, no, a sus santos, a quienes Dios quiso en su soberanía dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y esto me recuerda mucho 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, y este redarguir y corregir me suena mucho a la amonestación, ¿verdad? Y para capacitarnos a fin de que todo el hombre de Dios y mujer de Dios sean maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Así que enseñando, lo cual es enseñando, redarguyendo, corrigiendo, y dice amonestando, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, ¿no? Así que les recuerdo que estamos develando este misterio, el misterio hacia los gentiles, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria, en el cual tenemos que ser amonestados y tenemos que ser enseñados, ¿ok? La amonestación maravillosa que nos permite salir de las tinieblas de la ignorancia, de una identidad perdida y ser redarguidos y corregidos para poder ser instruidos. ¿Ok? Ahora en eso estamos y vamos a entrar a Tesalonicenses. Y dale con la semana pasada, ayer, la costumbre, ¿verdad? Ayer en Hechos capítulo 17
¿Alguien se acuerda de cuál fue el tema que estudiamos? ¿Cuál fue el tema? Pero ¿cómo le llamamos exactamente? El tema central, ¿verdad? A través de la exposición de Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9, nos dimos cuenta que el tema central del Evangelio es Jesucristo mismo, nuestra esperanza de gloria. Y ahora vamos a entrar a nuestro segundo devocional que tendrá, que estaremos viendo a través de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1, pero vamos a hacer comentarios del 2 al 10. Solamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Maravillosa manera de entrar en estas cartas, ¿no? Tenemos paz gracias a la gracia inmerecida que hemos recibido. El resultado de la gracia derramada en nosotros es paz para con Dios, es por gracia, ¿de acuerdo? Y ahora dice, versículo 2 al 10, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok, un capítulo muy denso, ¿no? Y le pusimos el tema palabra que cuando se recibe, convierte. Y la razón de poner este tema es que, como vamos a poder observar aquí, la evidencia de la palabra recibida o del verbo recibido o de Cristo recibido, sinónimos todos ellos, es que cuando se recibe, verdaderamente transforma nuestras vidas. No hay tal cosa como que tú recibes a Cristo y te quedas estáticamente sentado en una iglesia, escuchando eternamente, sin que tu vida sea impactada, sin que tu vida sea transformada. Y vamos a ver las características de esa conversión de los tesalonicenses. ¿Cómo podía Pablo estar tan seguro de que los tesalonicenses habían recibido la palabra de Dios? Así que veamos el versículo del 1 al 3. Aquí tenemos en sus hojitas versículos del 1 al 3 y siguiendo su Biblia podemos ir contestando y en base a las respuestas podemos ir comentando. Yo quiero pedirles a todos que el que quiera preguntar cualquier cosa o el que quiera compartir o añadir cualquier pensamiento, siéntase en la mayor libertad. Esto no es una predicación, busca ser un devocional donde todos participemos, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 1 del 2 al 3. ¿Cuáles eran las razones por las que, haciendo memoria de los tesalonicenses en sus oraciones, Pablo y su equipo, ¿quién era su equipo? Silas y Timoteo. Bien, muy bien. Pablo y su equipo daban siempre gracias a Dios. Otra vez la pregunta, ¿cuáles eran las 3 razones por las que, haciendo memoria de los tesalonicenses en sus oraciones, Pablo y su equipo daban siempre gracias a Dios? 1, la obra de su fe.
Esas eran. Ahora, alguien hágame un favor. Leamos para entender la obra de su fe, Santiago 2, del 14 al 17. La obra de la fe. Y ustedes saben de lo que habla, pero yo quisiera que lo leyéramos. La fe sin obras es muerta, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. La fe sin una vida transformada, sin una vida de servicio, es una fe muerta que no sirve para nada, ¿no? Alguien lea Santiago 2, del 14 al 17, Laurita fuerte, si eres tan amable. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta ahí. Ok. Me llama mucho la atención. El versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es una pregunta que requiere una respuesta, ¿verdad? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Podrá la fe sin obras salvar a alguna persona? Pues no dice la Biblia en Efesios 2, 8, 9 que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, no por obras. Entonces explícame eso. Pero es para obras. Exacto. Es que si hay fe, Exacto, exacto. La fe no se alcanza por obras, pero se manifiesta por medio de las obras, ¿verdad? ¿Ok? Y lo que quiere decir este versículo 14, ¿podrá esta clase de fe que solamente dice que se tiene salvar? La respuesta es no. ¿Perdón? una fe muerta no te puede salvar. Una fe muerta no puede salvar. Porque así, Sin obra es una fe muerta. exactamente. Así que la fe verdadera tiene una evidencia que se manifiesta en las obras. Y me encanta ese pasaje de Efesios 2, 8, 9, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, y ahí está, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por obras, pero es para obras que manifiestan una fe genuina. Por eso nuestro tema es que cuando la palabra que es Cristo se recibe, tiene evidencias, transforma. Hay nuevas obras en nuestras vidas, ¿verdad? Ok. El trabajo de su amor. Alguien, si son tan amables, lea 2 Corintios 5:14. Muchos no lo sabemos de memoria. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, todos morimos. Y por todos murió, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por todos nosotros. ¿De acuerdo? Así que el trabajo de nuestro amor. La fe sin obras es muerta, y el trabajo de este amor, si nosotros hemos muerto en Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Alguien se recuerda Gálatas 2, 20 y 21? ¿Cómo? Y lo que ahora vivo en la carne, ¿y el 21? Por demás murió Cristo, ¿verdad? Sí, así es, murió Cristo. Así que con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta dimensión, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho esta gracia, pues si por la ley fuese la justicia y yo la pudiera alcanzar, ¿no? Entonces por demás murió Cristo. Lo que puedo ver entonces es que Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida. No simplemente salvación eterna, sino una evidencia de fe y un trabajo de amor, ¿no? Nosotros ahora estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, nuestros proyectos, sino la prioridad de nuestros proyectos es Cristo en nosotros. ¿De acuerdo?
Y este pasaje de 2 de Corintios, si nosotros morimos en Él, entonces vivimos para Él, ¿de acuerdo? Para que los que vivimos no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Y luego, la constancia en la esperanza. Alguien lea Romanos 5, del 3 al 5. ¿Lo tiene Raúl? Raúl lo va a leer, fuerte. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí, muy bien. Increíble, ¿no? Me encanta este pasaje. Y dice, y no solamente esto, sino que nos gozamos en las tribulaciones. Si por causa de nuestra fe y por causa del trabajo de nuestro amor somos atribulados por causa de Cristo, gózate, bro. Nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce una vida nueva, una vida de paciencia. Y esta paciencia fortalece nuestra esperanza de Cristo, la esperanza de nuestra gloria, ¿no? Y esta esperanza de Cristo, aunque parece una locura para la mente natural, a nosotros no nos avergüenza. Y esta esperanza evidencia que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando Pablo entonces, Tito y Silvano vieron esto en los tesalonicenses, escucharon la palabra, vieron la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza, porque ellos habían sido imitadores en medio de las grandes tribulaciones, habían recibido la palabra de Dios. ¿Alguien se acuerda? Melina nos dijo de el nombre de un hombre que sufrió persecución en Tesalónica por causa de recibir a los apóstoles. ¿Se acuerdan de ese nombre? ¿Quién dijo eso? Jasón. Perfectamente. ¿Se acuerdan? Que tuvo que pagar una fianza, que tuvo que ser atribulado. Así que en Tesalónica se empezó a manifestar la persecución por causa del Evangelio. Pero esta persecución probó que el Espíritu, ¿no? La tribulación prueba que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Y produce paciencia y esta esperanza que no avergüenza, ¿ok? Y prueba que Cristo... ¿Qué es lo que prueba? A ver, déjame, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. O sea, no somos pacientes de manera natural. Cuando nos vemos pacientes en la obra de Cristo, Dios está probando que nuestra esperanza es debido a que su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Así que estaba dando esta prueba a Pablo, Silvano y Timoteo en la esperanza de los tesalonicenses de que el Espíritu de Dios había sido derramado en sus corazones. ¿Ok? Versículos 4 y 5. ¿Qué efecto había dejado en los tesalonicenses la predicación del Evangelio acompañada del poder del Espíritu Santo? Eso es maravilloso, ¿verdad? Porque se predica la palabra, pero cuando el Espíritu Santo la fertiliza y la convierte en una palabra viva, ¿qué prueba o qué efecto había dejado en los tesalonicenses la predicación del Evangelio acompañada del poder del Espíritu Santo? Una plena certeza de que habían sido escogidos, ¿no? ¿De qué manera se daba cuenta Pablo que Dios había elegido a los tesalonicenses? Porque el Evangelio que había llegado a ellos no solo con palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Ahora, este poder se iba a evidenciar, ¿no? ¿Cómo se estaba evidenciando? En el servicio de los tesalonicenses. ¿Cómo pudo darse cuenta Pablo de esta certeza en los tesalonicenses? Porque esos vinieron a ser imitadores de Pablo y de su equipo y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo. Y me llama la atención que empieza diciendo Pablo de su gozo y termina diciéndonos de que veía ese gozo en medio de la tribulación en los tesalonicenses, ¿no? Así que, y me recuerdo un versículo, a ver si alguien se recuerda de este versículo. Hechos 20:24. Hechos 20:24, alguien levanta el... No, ese es el 32, el 24. Pero de ninguna cosa ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera ahí está, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esta es la constante en nuestras vidas, ¿no? Este gozo. Y nos dice, tú vas a terminar
el ministerio que Dios te dio, pero lo interesante es que lo termines con gozo. Y para que esto suceda, de ninguna cosa hagas caso ni estimes preciosa tu vida para ti mismo. Tu vida es preciosa para el llamamiento santo que Dios te hizo. Por lo tanto, vale la pena que nuestra fe se manifieste en obras, que trabajemos por el amor que hemos recibido y que seamos constantes en esta esperanza, que son las pruebas de que hemos recibido la palabra y ha convertido nuestras vidas. Este gozo con el que servimos al Señor, ¿no? Y luego dice, versículos 7 al 10, ¿hasta dónde repercutió este ejemplo de la obra de Dios en los tesalonicenses? Hasta los creyentes de Macedonia y de Acaya, ¿verdad? Acaya, como vamos a ir pronto, ahí es donde está Corinto, es el sur de Grecia. Recordemos que el Evangelio a través de Pablo entró por Filipos, ¿verdad? Pasó por 2 ciudades, ¿se acuerdan? No, antes es Macedonia arriba, pero ¿cuáles eran las 2 ciudades? Anfípolis y Apolonia, y ahí nos estableció y se estableció en Tesalónica. De ahí bajó a Atenas y vamos en el Areópago, que vamos a visitar, haremos memoria de la predicación al Dios desconocido y algunos detalles que a pesar de una predicación llena de erudición, pasó por alto un detalle importante que cuando ya llegó a Corinto, en Acaya, se propuso no volverlo a olvidar Pablo. Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces dice, esta fe de los tesalonicenses empezó a hacer caminar el Evangelio. Recordemos esto, el Evangelio entró por Filipos y entró al occidente, y los tesalonicenses lo tomaron y lo llevaron hasta Acaya, a los Corintios, ¿no? A los Corintios, perdón. Y que Dios nos permita hacer lo mismo en Texas y en donde quiera que estemos. ¿Qué se divulgaba de los tesalonicenses en todo lugar? Su fe. La evidencia de la fe, ¿no? La fe. ¿Cómo se podía observar la fe de los tesalonicenses? En que estos se habían convertido, dejando sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos la esperanza, ¿no? La constancia en la esperanza esperar de los cielos a su Hijo, el cual resultó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿no? Se habían convertido, y eso es algo extraordinario, extraordinario. Cuando veo a Melina hablar de Jesucristo, cuando pasamos por el monte del Olimpo, eso no era mitología para ellos, esos eran sus dioses. Y hoy le pregunto a Melina, ¿qué es para ti los dioses del Olimpo? Y siendo griega me contestó, es mitología, es una leyenda. Realmente nunca existieron, solo fue un cuento de hadas, ¿no? Es increíble que este país haya recibido la palabra de tal manera que hoy sus dioses quedaron en una simple leyenda, en una mitología, ¿no? Habiendo sido los dioses que traspasaron los griegos a los romanos, ya no existe. Y entró un chaparrito débil, probablemente con problemas de los ojos, porque había sido apedreado previamente en Listra, ¿no? Chiquito, él mismo se describía como un hombre que mostraba debilidad, ¿no? Pero que sus cartas eran fuertes, eso le dijo a los corintios, y transformó el mundo occidental. Y le decía yo a Melina hace un ratito, qué increíble se deben de sentir ustedes, ¿no? De que abran la Biblia y diga tesalonicenses, filipenses, corintios, que Hechos capítulo 17 mencione Atenas, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo como mexicano de que dijera la carta a los mexiquenses, ¿no? O Max a los bonaerenses, ¿no? Pero no, aquí empezó el Evangelio, qué privilegio tan grande. Y a diferencia de eso, ahora que vayamos a Turquía y vamos a ir a Éfeso, ¿no? Las 7 iglesias de Turquía, pues ya ni siquiera están en esas ciudades, ¿no? Esmir, hoy se llama la ciudad que fue Esmirna en otro tiempo, pero no tiene nada que ver con la Esmirna del Nuevo Testamento, ¿no? Y todas las demás, Sardis, la Odisea, Éfeso solamente son ruinas, Teatira, nada de eso existe ya, ¿no? Y ahora aquí, Capadocia no era de las 7 iglesias de Apocalipsis, pero nada de eso existe, ¿no? Ahora, pero aquí sí en Grecia sí, ¿no? Todavía Filipos, Tesalónica, Corinto,
Qué maravilloso, gloria a Dios. Así que quedémonos con algo. Recordemos algo, que la palabra cuando se recibe deja una obra de fe, un trabajo de amor y una constancia ¿en qué? En la esperanza. Y esta esperanza, a pesar de cualquier tribulación, no avergüenza, porque prueba que el Espíritu de Dios es una prueba, palabra que cuando se recibe transforma, prueba que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Sigamos adelante, ¿no? Mostrándole al mundo la prueba de nuestra fe, en la constancia de nuestra esperanza y en el trabajo de nuestro amor. ¿Sale? Oremos.